Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, el canal del feminismo practicante, un canal en el que hablamos de feminismo, de literatura y de herramientas de gestión para que puedas vivir tu feminismo sin dramas. Corrían los años 60 en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había beneficiado la economía del país, que se había convertido en una potencia mundial y lideraba cultural y económicamente sobre el mundo. La clase media ganaba dinero a espuertas y se precipitaba a gastarlo en coches y en electrodomésticos con los que llenar de confort sus nuevas casas ajardinadas de las afueras. Era la época dorada del sueño americano. Y sin embargo, millones de mujeres pertenecientes a esa nueva clase media sentían un cansancio profundo, sufrían depresión, desarrollaban inexplicables ampollas sanguinolentas en manos y brazos e incluso cometían suicidio en un porcentaje alarmante. Decían sentirse vacías, insatisfechas, como si no existieran. Médicos y terapeutas las describían como seres pasivos e infantiles. Los retoños de esas mujeres eran incapaces de comprometerse con la sociedad o de mostrar signos de resiliencia a la adversidad. El tema se debatía en los círculos médicos, en la prensa, en la universidad y en las calles, sin que nadie pudiera dar un nombre a ese malestar ni aliviar el dolor que acechaba a esas mujeres. Pero un día, Betty Friedan, una mujer de clase media que había abandonado su carrera de periodismo para dedicarse a su familia en una bonita casa de las afueras, quedó con unas amigas a tomar café. Y oyó a una de ellas referirse en un tono de resignada desesperación al malestar. Y las otras sabían, sin mediar palabra, que no estaba hablando de un problema que tuviera con su marido, ni con sus hijos, ni con su casa. De repente se dieron cuenta de que todas compartían el mismo malestar, el malestar que no tiene nombre. De manera titubeante se pusieron a hablar de él. Más tarde, después de que hubieran recogido a sus hijos de la escuela y de la guardería y los hubieran llevado a casa para que echaran la siesta, dos de las mujeres lloraron de puro alivio al saber que no estaban solas. Ese fue el detonante que iniciaría años después la tercera ola del feminismo. Betty Friedan empezó a viajar por el país entrevistando a cientos de mujeres, a médicos, a psiquiatras, a profesores. Recopiló datos en revistas especializadas y en universidades. Analizó la evolución de la condición de la mujer desde finales de la década de los 30 hasta entonces. Tomó en consideración fenómenos culturales, históricos y económicos relevantes en la época. Realizó un trabajo exhaustivo de investigación sociológica como nadie lo había hecho hasta entonces. Y por fin, tras analizar los datos de su investigación, dio por fin con la raíz del malestar. Mi tesis es que, del mismo modo que la cultura victoriana no les permitía a las mujeres aceptar o satisfacer sus necesidades sexuales básicas, nuestra cultura no les permite a las mujeres aceptar o satisfacer las necesidades básicas de crecer y desarrollar su potencial como seres humanos, necesidad que no se define exclusivamente a través de su rol sexual. Betty Friedan publicó en 1964 La mística de la feminidad, en el que expone los resultados de su investigación y nos permite comprender cómo se llevó a millones de mujeres a renunciar voluntariamente al ejercicio de sus derechos para satisfacer las necesidades políticas y económicas de una nación.
y qué hacer para evitar que aquel horror vuelva a repetirse. De esos dos temas vengo a hablaros hoy y también de por qué las conclusiones de esta investigadora son de una alarmante actualidad y por eso absolutamente relevantes para el ejercicio del feminismo. La primera pregunta que se plantea Betty Friedan es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La autora analizó el hecho extremadamente curioso de que las mujeres que sufrían el malestar que no tiene nombre, es decir, las mujeres de clase acomodada después de la Segunda Guerra Mundial, fueran las hijas de la generación que había conquistado los derechos civiles. Por fin podían votar, trabajar, ir a la universidad, disponer de su propio salario, de todo. Y justamente fue esta la generación que decidió de forma voluntaria renunciar a todos estos derechos adquiridos con grandísimos esfuerzos por la generación de sus madres para volver a vivir la vida de sus abuelas victorianas. Lo que Betty Friedan sacó a la luz es que este fenómeno se puede explicar, como todos los fenómenos complejos, con una multitud de razones. Por un lado, tenemos la necesidad política de devolver a casa a las mujeres que habían trabajado en las fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, para que los puestos de trabajo fueran ocupados por los soldados que volvían después de combatir en el frente. Además, interesaba disminuir el número de votantes con aspiraciones progresistas y de cambio. Hay que saber que tradicionalmente las mujeres han formado parte de los grupos civiles que más han sacudido el status quo. Esa era una de las razones por las cuales sectores conservadores de la sociedad, tanto hombres como mujeres, no querían dar el derecho a voto a las mujeres, porque se habían dado cuenta de que las mujeres estaban empujando un cambio social que supondría compartir privilegios y temían un giro a la izquierda en la intención de voto. La idea era que si las mujeres dejaban de lado su identidad y renunciaban a ejercer sus derechos, supeditando sus intereses a los de su marido, de facto, este grupo de personas, aunque hubiera obtenido el derecho a voto, ya no formaba parte del electorado. Y luego, además de los intereses políticos, también tenemos los intereses económicos de las empresas, sobre todo de las empresas de electrodomésticos, para los que mujeres burguesas, cuya razón de ser se reducía a ocuparse del hogar, significaban compradoras adineradas en un momento en el que el país necesitaba remontar la economía. Se hicieron estudios a gran escala que descubrieron que las mujeres pertenecían a una de estas tres categorías. Estaba la auténtica ama de casa, la creadora del hogar equilibrada y la mujer de carrera. La auténtica ama de casa pensaba que ningún electrodoméstico podría jamás reemplazarla y por eso no los compraba. La mujer de carrera era demasiado crítica, por lo que resultaba difícil venderle nada. La creadora del hogar equilibrada necesitaba la ayuda de los electrodomésticos para ganar tiempo y no planteaba muchas preguntas. Ellas eran, desde el punto de vista del mercado, el tipo ideal. La moralina del estudio quedaba explícita. Puesto que la creadora de hogar equilibrada representa el mercado en su expresión de mayor potencial futuro, el fabricante de electrodomésticos se beneficiaría si consiguiera que cada vez más mujeres fueran conscientes de lo deseable que es pertenecer a ese grupo. Enseñarles a través de la publicidad que es posible tener intereses fuera del hogar
y estar más alerta a unas influencias intelectuales más amplias, sin convertirse en mujer de carrera. El arte de ser buena ama de casa debería ser el objetivo de cualquier mujer normal. Estas citas son conclusiones directas del estudio del mercado del que estamos hablando. Así que las empresas se dedicaron, a través de la publicidad, a reforzar y a explotar los miedos, las inseguridades y los sentimientos de culpa de las mujeres para venderles productos, al tiempo que les proponían una imagen idealizada de su propia realidad de ama de casa para que ser una buena ama de casa fuera el objetivo de cualquier mujer normal. Y aparte de los intereses políticos y económicos, el peso de la sociedad se hizo sentir y mucho. Una parte de la población pensaba realmente que la mujer era inferior al hombre en todos los aspectos y que su único talento consistía en servir a la familia desde el hogar, perpetuando así el pensamiento victoriano que no tanto tiempo atrás era el único pensamiento aceptado. Pero además vinieron nuevas ideas a consolidar el viejo rol de la mujer como un ser inferior al hombre. Las tres corrientes más importantes fueron el psicoanálisis, la antropología y la imagen existente sobre el feminismo. Primero voy a hablaros del psicoanálisis. El pensamiento freudiano, que justificaba de forma pseudocientífica la inferioridad de las mujeres, atribuyéndolo a lo que se llamaba la envidia del pene, tuvo una importancia decisiva en aquella época. Lo que sucedió fue que Sigmund Freud observó que las mujeres de clase burguesa en Viena, en la época en la que él hizo este estudio, es decir, en la época victoriana, presentaban trastornos psicológicos que por una parte tenían que ver con el sexo y por otra parte también expresaban una envidia hacia el rol del hombre. Freud analizó estos hechos a través del prisma de su cultura, es decir, la cultura victoriana. Interpretó que este malestar psicológico era una muestra más de la naturaleza inferior de la mujer, que estaba obsesionada con el sexo a causa de la envidia que sentía de que los niños tuvieran pene y las niñas no. Es decir, dio a este trastorno una base fisiológica en lugar de ver que la raíz del problema radicaba en cómo se trataba a las mujeres en aquella época y qué sufrimiento les causaba este tratamiento y deducir que el problema tenía una base social. ¿Cómo se puede ser tan ciego para no ver que cualquier mujer sentiría envidia de la libertad y de los privilegios del varón y sufriría la humillación a la que se veía sometida? No me lo puedo explicar, pero le pasó a Freud y es un hecho. De cualquier modo, basado en aquellas interpretaciones que Freud hizo y de sus deducciones con respecto a la mujer, se formó una corriente en la sociedad que daba por científicamente demostrada y válida la inferioridad de la mujer con respecto al hombre y legitimaba así el rol de la mujer como objeto sexual para su marido, como progenitora de sus hijos y como ama de casa. Además, se puso de moda la antropología y la sociología, que en aquella época estudiaba sociedades en las que el destino de la mujer venía definido por su anatomía y se reinterpretaron las observaciones para validar el rol de la mujer únicamente como ser sexual y reproductor. Por ejemplo, Margaret Mead, una gran científica y comunicadora de la época, describió sociedades en las que las mujeres asumían roles que en la sociedad estadounidense de la época se asociaban con los hombres, como la caza, y otras
en las que la capacidad de gestar daba un estatus social elevado. Sin embargo, lo que la mística de la feminidad tomó de Margaret Mead no fue su visión del gran potencial humano inexplorado de las mujeres, sino esa glorificación de la función sexual femenina que de hecho ha sido explorada en todas las culturas, pero que raramente en las culturas civilizadas se ha valorado tanto como el ilimitado potencial de la creatividad humana, tan amplia y mayoritariamente desplegado por el varón. La visión que la mística tomó de Margaret Mead era la de un mundo en el que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres y de traer criaturas al mundo, se granjearían el mismo respeto que se merecen los varones por sus logros creativos, como si tener útero y pechos les confiriera a las mujeres una gloria que los varones nunca pueden alcanzar, aun cuando trabajen toda su vida para crear. En semejante mundo, todas las demás cosas que las mujeres pueden hacer o ser son meros sustitutos del hecho de concebir una criatura. Se obvió una parte importante de los resultados antropológicos y de sus consecuencias, que las mujeres, como los hombres, tienen un potencial que no se puede definir por géneros, para decir que lo más importante en la mujer es su función reproductora. Esta línea de pensamiento, llamado el funcionalismo antropológico, idealizó el rol de la mujer madre, empujándola a mantenerse solamente en este rol con el argumento de que es su función más importante, la que le viene por naturaleza, por la que obtiene felicidad y, en el último término, el reconocimiento social. Y luego tenemos otra corriente sociológica de aquella época que impulsó a las mujeres a quedarse en casa. Y fue la imagen negativa asociada con las feministas. La autora explica que si bien las feministas de la generación anterior habían conseguido romper con la imagen de las mujeres tal como se entendía en la época victoriana, no habían conseguido generalizar una imagen positiva de la mujer feminista que no se acataba a las reglas victorianas. A las mujeres que querían vivir en pie de igualdad con los hombres, por ejemplo, trabajando o viviendo solas en estudios de artistas, se las describía como mujeres insatisfechas, mujeres frustradas, mujeres solas y mujeres tristes. Yo todavía hoy en día oigo de cuando en cuando avisar a las mujeres que no quieren tener hijos de que se van a quedar solas en su vejez. Así que no me cuesta tanto esfuerzo entender cómo este tipo de comentarios empujó a generaciones enteras a encerrarse literalmente en casa. Cuando a las mujeres les llegaba el momento de decidir qué querían hacer con sus vidas, se les presentaba la imagen aterradora de la mujer trabajadora, opuesta a la imagen edulcorada de la mujer ama de casa, dedicada a su familia, querida, feliz, y la decisión era obvia. No se les presentaba el rol de la mujer que al mismo tiempo era feliz en su trabajo y era feliz en su hogar. Ese rol no existía. Pero los intereses políticos y económicos y la presión de la sociedad que formaron el marco ideológico en el que las mujeres abandonaron el espacio público no son las únicas razones. También hubieron razones más pragmáticas que lograron impedir que las mujeres pudieran ejercer un empleo serio. La mayoría de los trabajos gratificantes y bien remunerados empezaron a necesitar una formación académica sólida que se obtenía en la universidad.
Los chicos y chicas que entraban en la universidad se encontraban en el mismo punto de desarrollo cognitivo y emocional. Sin embargo, a la salida de la universidad se podía observar un progreso notable en el desarrollo de los chicos, pero no en el desarrollo de las chicas. Esto era consecuencia de las expectativas del profesorado y de la sociedad en general. A los chicos se les pedía un rigor académico, un compromiso con una materia, una búsqueda de la propia identidad y una toma de responsabilidades. A las mujeres, sin embargo, se las educaba en el conformismo y en la pasividad intelectual. Se las mantenía infantilizadas y pasaban de la tutela de los padres a la tutela del marido. Muchas se casaban a una edad muy temprana y abandonaban los estudios, o, si los continuaban, era mayormente para apoyar las carreras de sus maridos. Y así una cosa fue llevando a la otra. El abandono de todo interés por una educación seria y por realizarse a través de un trabajo movió a muchas mujeres a no ir a la universidad o a ir con el propósito claro de buscar un marido. Poco a poco y de forma progresiva, universidades comprometidas con el rigor académico y con la formación de las mujeres empezaron a pensar que invertir energía y tiempo en ellas era una pérdida de tiempo. El profesorado excelente se fue yendo a otras universidades en las que el alumnado demandaba un compromiso con la materia, y los que se quedaron pasaron a dar una educación sexista a las mujeres, orientada exclusivamente a ayudarles a adaptarse a su función de madre, esposa y ama de casa, en lugar de educarlas para el análisis crítico y para el desarrollo de su propia inteligencia. El círculo vicioso se fue cerrando alrededor de las mujeres, a las que dejó de proponérseles una educación superior seria, al tiempo que se les impedía el ejercicio de cargos de responsabilidad en la educación superior, recayendo esta en los hombres. Y sin embargo, ninguno de estos factores de los que os he hablado hubiera tenido un impacto tan grande en la sociedad si las propias mujeres no hubieran tomado la decisión de renunciar a la participación activa en la vida para convertirse en amas de casa y madres a tiempo completo. Betty Friedan se plantea la pregunta: ¿qué factores les llevaron a tomar esta decisión? Por un lado, tenemos la culpa. La sociedad de la época creó una imagen de lo que significaba ser un niño normal o una niña normal, y cualquier desviación de esta norma era considerada un trastorno del que se culpabilizaba a las madres. Si comían poco, como si comían demasiado. Si tenían un desarrollo sexual precoz, como si lo tenían tardío. Si eran demasiado independientes, como si sentían un mayor apego hacia la familia. Todo era culpa de la madre, y cualquier situación se convertía en un argumento para que las madres se sintieran culpables de dedicar tiempo a cualquier otra cosa que no fuera a la crianza de sus hijos, a su hogar y a su marido. Por supuesto, tanto la imagen tan normalizada de los niños y de las niñas como el rol que supuestamente tenían las madres en estos llamados trastornos no correspondía a las evidencias científicas que también se estaban recabando en aquella época. Pero la realidad científica, en este caso concreto, no era importante. Lo importante era reforzar en la mujer, a través del sentimiento de culpa, la idea de que su rol estaba en casa y que cualquier desviación de ese rol tendría consecuencias nefastas en las personas a las que más quería. Por otro lado, tenemos el sentimiento de miedo
que imperaba en aquella época y que tuvo consecuencias en las decisiones de los individuos. No hay que olvidar el momento político en el que se desarrollaban estos hechos de los que estamos hablando. Los hombres y mujeres de los que se habla en este libro eran parte de una sociedad que había pasado por una crisis económica grave, el trauma de la Segunda Guerra Mundial y la explosión de la bomba atómica, y que vivían en el miedo constante, imperante durante la Guerra Fría. Se sentían vulnerables, nostálgicos, solitarios y asustados. En ese contexto, una gran parte de la sociedad prefirió refugiarse en una visión idealizada de la vida en el hogar, para no enfrentarse de frente con los problemas políticos, económicos y sociales que les aterrorizaban. Además, las mujeres que decidían dedicarse seriamente a una carrera o al ejercicio de un empleo fuera de casa se encontraban con dificultades que desanimarían a cualquiera. Veían como una vez tras otra los mejores trabajos se atribuían a hombres, aunque estuvieran menos calificados que ellas. Veían cómo eran víctimas de la brecha salarial y además tenían que enfrentarse al rencor de los que las acusaban de estar robando el trabajo a hombres que se habían sacrificado en el campo de batalla y que ahora tenían que alimentar a sus familias. Como dice Betty Friedan, después de la guerra, las mujeres tuvieron que hacer frente a la hostilidad cortés, aunque impenetrable. Resultaba más fácil para la mujer amar y ser amada y tener una excusa para no competir con los hombres. Estos dos aspectos, el miedo al futuro y el miedo a la hostilidad y al rechazo, contribuyeron a que las mujeres se refugiaran en sus hogares siguiendo una tendencia social más amplia, huyendo de una realidad sociopolítica que las abrumaba. En lugar de enfrentarse a la realidad y crear su propia identidad y de pelear por poder disfrutar del ejercicio de los derechos que habían ganado para ellas sus madres, prefirieron delegar la responsabilidad de sus propias vidas en sus padres y en sus maridos. Entonces, era fácil construir la necesidad de amor y de sexo, integrándola en el fin último, el propósito de la vida, eludiendo la responsabilidad personal con la verdad, a través de un compromiso con el hogar y la familia que lo abarcaba todo. Para cuando se vinieron a dar cuenta de que había caído en una trampa, para muchas de estas mujeres ya era tarde para dar vuelta atrás. Aún así, Betty Friedan dedica una gran parte de su libro a contestar a una pregunta y es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pensadores de muchos ámbitos dan por supuesta cierta tendencia al crecimiento positivo en el organismo que, desde el interior, lo lleva a un mayor desarrollo y autorrealización. Esta voluntad de poder, autoaserción, dominación o autonomía, según las diversas apelaciones que se le dan, no supone agresión o afán competitivo en el sentido habitual. Es el individuo afirmando su existencia y sus potencialidades como ser por derecho propio. Es la valentía de ser un individuo. Además, muchos de estos pensadores han propuesto un nuevo concepto del ser humano psicológicamente sano y de la normalidad y de la patología. La normalidad se considera la mayor excelencia de la que somos capaces. La premisa es que el ser humano es feliz, se acepta a sí mismo y goza de buena salud sin sentimiento de culpabilidad solo cuando se realiza a sí mismo y se convierte en lo que puede ser. La búsqueda y la realización de la identidad es una necesidad
básica humana. De la misma forma que el cuerpo padece si se limita su crecimiento durante la infancia y la adolescencia, las personas padecen si se limita el desarrollo de su identidad. Lo que Betty Friedan analizó en los suburbios estadounidenses fue una consecuencia extrema del bloqueo extremo del desarrollo de la identidad de las mujeres. Lo que les había sucedido a las mujeres que sufrían el malestar que no tiene nombre era que habían tratado de amoldarse tanto al estándar de la norma femenina, de la adaptación femenina, de la realización femenina y de la madurez femenina, que habían sufrido una pérdida de su identidad como personas. También dice Betty Friedan que en el caso de mujeres que habían evadido su propio crecimiento viviendo de forma vicaria y careciendo de propósitos personales, ni siquiera los maridos más pródigos en amor conseguían detener el deterioro progresivo de sus propias vidas y de las vidas de sus hijos. Lo que Betty Friedan descubrió es que la raíz del malestar que no tiene nombre se encontraba en la negación de la propia identidad y la subsecuente negación de la realización personal en acorde con la propia inteligencia. Ella estudió a las amas de casa en varios residenciales de los años 60 y concluyó que la condición misma de ser ama de casa puede crear una condición de vacío, de no existencia de nada en las mujeres. Dijo que existen aspectos del rol de ama de casa que hacen casi imposible que una mujer con inteligencia adulta conserve su sentido de la identidad humana, el sólido núcleo de la identidad humana o yo, sin el cual un ser humano, hombre o mujer, no está verdaderamente vivo. Pero Betty Friedan supo ver que el problema que acuciaba a las mujeres no eran en sí las tareas del hogar, ni como algunos pensaban en la época, que la complejidad de los estudios las habían incapacitado para la felicidad. Lo que Betty Friedan supo ver es que se había forzado a las mujeres a abandonar el desarrollo de su propia identidad como seres humanos y que eso era lo que las había roto. Betty Friedan realizó su estudio con el rigor suficiente como para darse cuenta de que la solución del malestar que no tiene nombre pasa por hacer algo, ser alguien por ti misma y no solo existir en y a través de los demás. El resumen de la solución lo encontramos en la página 411 de esta edición. Dice: la única manera que tiene una mujer, tanto como un hombre, de encontrarse a sí misma, de saberse a sí misma como persona, es teniendo un trabajo creativo propio. No hay otra manera. Pero un empleo, cualquier empleo, no es la solución. De hecho, puede ser parte de la trampa. Aquellas mujeres que no busquen empleos a la altura de sus capacidades reales, que no se permitan desarrollar los intereses y objetivos de toda una vida, que requieren unos estudios y una formación serios, que se pongan a trabajar a los 20 o a los 40 para ayudar en casa o simplemente para matar el tiempo, están caminando con casi la misma seguridad que aquellas que se quedan en la trampa del ama de casa hacia un futuro inexistente. Pero Betty Friedan también entrevistó a suficientes mujeres como para darse cuenta de que aquella no es una tarea fácil. En el último capítulo nos habla de esas mujeres que trataron de hacer justamente eso, de salir de la trampa en la que habían caído. Algunas lo consiguieron, otras no, pero de todas podemos aprender. Aquí vengo a traeros 10 ejercicios basados en este último capítulo para sacar músculo frente a la mística de la feminidad
que es ni más ni menos que otra de las herramientas del patriarcado. El primer ejercicio es preguntarte ¿qué es lo que quiero hacer? Y empezar a encontrar tus propias respuestas. El segundo ejercicio, tómate en serio a ti misma. Sé consciente de tu potencial intelectual y realiza actividades que mantengan ese potencial afilado como un hacha. El tercer ejercicio, sé consciente de ti misma. Como ser humano, sin tratar de amoldarte a ningún rol. No tienes que representar el rol que te impone el patriarcado, ni tienes que hacer todo lo contrario. No tienes que demostrarle nada a nadie. Mira más allá de los engaños del patriarcado y acuérdate de que solo tienes que ser tú misma. El cuarto ejercicio, haz un plan de vida teniendo en cuenta tus propias capacidades, un compromiso propio con la sociedad, con el que puedas integrar tus responsabilidades como esposa y madre, si así lo quieres. El quinto ejercicio es estudia algo que te interese realmente, algo que te requiera esfuerzo. Trabaja por aprender algo que te acerque más a tus objetivos. El sexto ejercicio, enfréntate a algo por ti misma y llévalo a buen término. El séptimo, incluso si no tienes que trabajar para comer, realiza un trabajo que tenga verdadero valor para la sociedad y comprométete con él. El octavo ejercicio, mantente fiel a ti misma, pese a los sentimientos de culpabilidad y pese a los comentarios hostiles. El noveno ejercicio, es mucho más fácil para una mujer decir sí a la mística de la feminidad y no arriesgarse al dolor de avanzar, que tener la voluntad de hacer el esfuerzo. Recuerda siempre que la ambición es tan necesaria como tu potencial y tus capacidades. Ambición, al igual que carrera, son palabras a las que la mística de la feminidad, que es decir, el patriarcado, ha cargado con una connotación espantosa cuando se refiere a las mujeres. Pero para las mujeres que entrevistó Betty Friedan, satisfacer una ambición propia era como encontrar la pieza que faltaba en el rompecabezas de sus vidas, y seguro que también puede serlo para ti. Y el décimo ejercicio, recuerda que estamos todas juntas en esto. Ayuda a otras mujeres a realizarse como persona y nunca infravalores la fuerza humana de las mujeres ni su necesidad vital de usarla. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra realidad? ¿Por qué os estoy dando yo 10 ejercicios para cambiar una situación que se describió en los años 60? El caso es que este libro es interesante desde un punto de vista histórico y sociológico para entender la historia y el desarrollo del feminismo. También es realmente muy interesante descubrir cómo vivían millones de mujeres en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que las protagonistas de este libro, las víctimas del malestar que no tiene nombre, son las mujeres que han formado una parte de nuestro imaginario, desde los Picapiedra hasta películas que todos hemos visto. Pero, más allá de eso, este libro es brutalmente actual. Podemos trasponer muchas de las fuerzas que llevaron a las mujeres a abandonar el ejercicio de los derechos adquiridos y a quedarse en casa a la sociedad actual. Las voces que antes gritaban a las mujeres que son seres inferiores siguen resonando hoy en día desde las tribunas políticas y se está normalizando ese discurso. Las voces que antes decían que las feministas eran mujeres amargadas, ahora
nos llaman feminazis y nos acusan de todos los males. Los intereses políticos de reducir el número de parados, haciendo que las mujeres no se den de alta en el paro, existen, están ahí. Es un hecho que los intereses políticos y sociales, así como las dificultades que supone compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares, empujan a las mujeres a abandonar o a reducir la jornada laboral para encargarse de los cuidados. Los datos de abandono de trabajo por parte de mujeres durante y después de la pandemia son absolutamente escalofriantes. Y luego, entre el calentamiento global, los conflictos bélicos, la desinformación de los medios y la pérdida de derechos cívicos en muchas regiones del planeta, por poner algunos ejemplos, es difícil no sentirse abrumados por la magnitud del problema y demasiado asustados para reaccionar. Se ha perdido la ilusión de que comprometiéndose con una causa se puede de verdad mejorar el mundo. No hay más que ver los niveles altísimos de abstención en nuestro país. Y luego, los intereses económicos que nos empujan a mover la inmensa maquinaria de la industria textil y la industria cosmética son tan grandes que en muchos países ya se han convertido en intereses políticos. Yo no sé a vosotras, pero a mí me bombardean con mensajes publicitarios para que me alargue las pestañas, para que me compre un vestido o para que me depile las piernas. Cada vez me encuentro con más gente joven y adulta cuyos únicos intereses en la vida son consumir de los medios o comprarse ropa o comprarse maquillaje. Y lo más perverso de este asunto es que la igualdad en este aspecto está significando que los hombres están siendo igualmente víctimas de esta maquinaria como las mujeres. Estamos empezando a ver publicidad que vende a los hombres que lo moderno, lo igualitario y la forma de representación de su identidad es a través de un pintalabios rojo. Ahora, cuidado con las interpretaciones. Yo no tengo nada en contra de ponerse un pintalabios. De hecho, yo llevo pintalabios. Empiezan a saltarme todas las alarmas cuando veo que desde los medios se me quiere vender eso como mi forma de expresar mi identidad. Y me asusto cuando además veo que las necesidades políticas y económicas hoy en día son las mismas que en los años 50 movieron a los políticos de las industrias a crear y usar un vacío de identidad para hacer de personas objetos sexuales y de consumo. Leyendo este libro, te das cuenta de la trama de manipulación que existe hoy en día para que seamos seres pasivos sin identidad propia, con poca inclinación política, pero muchísimas ganas de gastarnos dinero. Es decir, leyendo este libro nos damos cuenta de que estamos volviendo al patrón mental de las mujeres de los años 50 en los Estados Unidos. La sociedad nos empuja al consumismo y nos prepara cada vez menos para el pensamiento crítico, la creación y el activismo. Estamos participando en una sociedad de consumo en la que no nos estamos dando espacio para la reflexión y para la creación propia, ya sea de pensamientos propios, de soluciones propias, ni de nada. En los años 50, y cito a Betty Freeman de su página 115, nuestra sociedad no les permite a las mujeres aceptar o satisfacer la necesidad básica de crecer y desarrollar su potencial como seres humanos. Hoy en día pienso que ese patrón afecta tanto a hombres como a mujeres, pero como siempre, hermanas, nosotras somos las que tenemos más que perder. Me interesaría saber cuántas de nosotras nos sentimos vacías si no tenemos el móvil encendido y no miramos continuamente quién nos escribe, quién ha subido una foto a Insta o quién ha dado un like a un vídeo en YouTube.
Me gustaría saber cuántas de nosotras pudieron acceder al mercado laboral y ejercer una profesión en igualdad de condiciones con su pareja. Me gustaría saber cuántas de nosotras no nos sentimos culpables de no poder compartir más tiempo con nuestros hijos. Me gustaría saber cuántas de nosotras tenemos realmente un proyecto de futuro que, como dice Betty Friedan, significara hacer algo, ser alguien por ti misma y no solo existir en y a través de los demás. Por favor, dejádmelo en comentarios. Esto es lo que venía a traeros hoy. Corred a leeros este libro, por favor, que es urgente. Y luego ya le dais un like a este vídeo si os ha servido para vuestro feminismo practicante y os suscribís al canal para recibir notificaciones cuando voy subiendo más contenido. Yo me voy a beber agua porque este tema realmente me altera mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy grande, gracias por haberme seguido hasta aquí y nos vemos. ¡Chao!